La radio. Los años, yo puedo hablar de los años 50 y 60 y 70, obviamente, adelante. Los 50. Lo que fue el televisor en algún momento fueron las radios en aquella época. O sea, yo no recuerdo alguna casa que no conocí tampoco, que no tuviesen radio. Aún en los pueblos más chicos, como viví en Casablanca en los 50, todos teníamos una radio. Siempre había una radio en la casa, ¿ya? Excepto, por ejemplo, parece que mi abuela materna no tenía radio. En realidad la viejita no tenía nada, no tenía luz, no tenía agua, no tenía... Pero en la casa siempre hubo una radio. Ahora, la radio, al igual que el televisor actualmente, estaba todo el día prendida. Mis hermanas mayores, mi hermana sobre todo, en los años 50, 54, 55, bueno, escuchando rock, a Presley. Por supuesto, hay algunos cantantes chilenos, Lucho Catuca. Te quiero tanto que me enceló hasta ver lo que pudo ser y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo. Raúl Chum Moreno, que cantaba también en un grupo que acompañaba a Lucho Gatica. El brillo de tus ojos cuando tú me quieras. Se escuchaba mucho bolero, las radios tocaban mucho bolero, mucho tango. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Pasos dobles. No te puedo querer porque no sientes lo que yo siento. No te puedo querer, apártame de tu pensamiento. Y habían algunos programas de música para los jóvenes, que era el rock. Radios AM importante, la minería. La corporación. La radio... No, la Santiago parece que es más nueva. La agricultura. Eran radios bien escuchadas, porque habían una serie de radios, la Panamericana, la del Sur, radios que se escuchaban casi en Santiago, no llegaban tanto a... ¿ya? La radio Yungay, que se escuchaba en Santiago, pero la minería, en las noticias estaba la radio minería, no sé cómo se llamaba, pero un programa de noticias, que leía la noticia el Pepe Abad, otros próceres en los años 50, que varios compadres que fueron bien famosos. Atención a la red informativa de Radio Minería. Al toque de gong, sírvanse conectar. Desde nuestros estudios centrales en la región metropolitana y vía satélite a través de la más poderosa cadena de emisoras de Arica a Punta Arenas, presentamos El Correo de Minería.
están las noticias, la radio Santiago. Bueno. Al mediodía habían como noticias, que está ahí pegado a la radio escuchando las noticias. Y empieza, yo creo que debe haber sido por ahí a 62, 63, aparecen las primeras radios FM, que necesitaban de una antena especial. Y yo tuve compañeros, el Flaco Centeno, el cabrón este que me he juntado, ellos tenían radio, él tenía radio, en su casa escuchaba radio FM, que eran puros locutores, así que bien impostados, radio y todo el tipo de ese tipo de locución. En concierto, estamos escuchando a Jean-Luc Ponty y su último álbum, Mystical Adventures. Las radios AM también tenían locutores. Porque ahora no hay locutores, o sea, las radios no tienen locutores, tienen cualquier hijo vecino, digamos, lo ponen en la radio a hablar. Se tienen para locutores, tipo con voz de locutor. La mayoría de las radios, Pepe Abad, Mata cuando estuvo en Chile, Ricardo García, Alfredo Yankelevich, todos eran locutores, con voz de locutores. Y estaban los radioteatros. Esos eran infaltables, los radioteatros, que usualmente se daban en la tarde. Recuerdo a mi madre que escuchaba unos radioteatros, Emilio Gaete, con Mireia Latorre, de esos recuerdos, y otros artistas más antiguos todavía. Habían programas divertidos como Residencial La Pichanga, que era una residencial donde los que residían en la Residencial La Pichanga eran como de todos, el de la Chile, el de la Católica, y representaban a diferentes equipos famosos en aquellos. La Desideria tenía otro programa, que eran programas cómicos que se veían, se escuchaban muchísimo y se seguían así en forma, bueno, pero sagrada. Viene Radio Tanda. Sí, señor. Ahí viene la audición. De buen humor. Ay, todo el que la escucha. Sí, señor. Anita González, la Desideria. Sergio Silva, Ricardo Montenegro, Patricio Villanueva, Williams Rebolledo. Y en la parte musical, los Orate Serenaders. Señoras y señores, amigas y amigos de Radio Tanda, hoy presentaremos a ustedes una obra moderna, distinta, diferente, real, tan real. El solo título de este romance ya anuncia una obra de hondo contenido humano. Escuchen. La miseria llamó a su puerta y el tonto le abrió. Escuchemos pues a nuestro super galán, el tonto. Señorita, con usted ansío hablar. Ay, entonces es cierto que no anda detrás de la cocinera de mi casa. No, pero ¿cómo se le ocurre? Ay, qué bueno. ¡Silvia! ¡Silvia! Eso me acuerdo haber escuchado, lo escuchaba mi mamá, y se reía con las tonteras del Eduardo de Calixto, con otros actores de... Después empezaron ya más viejos a salir en la televisión, el programa de Don Francisco, que en ese tiempo era solo la radio. En Casablanca, mi mamá en la noche escuchaba una telenovela no, un radioteatro argentino, que era de Radio LX1, Radio LX2, Radio El Mundo de Buenos Aires. Me acuerdo, se me quedó grabado, que yo lo escuchaba acostado, LRX1, LRX2, Radio El Mundo de Buenos Aires.
aire con sus ondas cortas LRX, LRX1 y su cadena de emisoras. Y empezaba una en onda corta, obviamente. Parece que se escuchaba en la noche muy bien la onda corta. La radio emisora argentina escuchaba eso. Ella escuchaba los radios. Ya más grande, nos empezamos a integrar, yo creo que toda la familia ya escucha hubo una telenovela que la dan, me acuerdo que uno llegábamos del colegio a Esmeralda, la niña del río, que era terrible. La infaltable guagua que se perdía, que las personas quedaban ciegas, ese tipo de... que duraba, no sé, pues, semanas. Esmeralda, y quería pasar la Esmeralda. Y eso lo escuchábamos a la hora de 11 toda la familia, digamos, papá, ya son más viejos. Otra telenovela que era Tarzán, interpretada por Julio Jung. El Julio Jung de ahora, cuando era cabro, hacía de Tarzán, ¿ya? Y gritaba como Tarzán allá, y los libretos. Hogar, Dulce Hogar fue también otro de las series famosas. Ahí está Eduardo de Calixto, que era el creador, y uno de los personajes, que eran como escenas de la vida diaria, que tenían mucha relación con la vida que vivían casi la gente, la familia en esos momentos. Y qué sé yo, que tenían hijos que llegaban del colegio, problemas que tenían con los hijos, compadre que le gustaba el copete, que de repente llegaba... Bueno. Hogar, Dulce Hogar. Los personajes son imaginarios. Si se parecen a usted, no se dé por aludido. Nosotros fíjese con el caballero. Sí. Y la otra niña se puso un vestido largo y se enredó en la escala, oiga, y se dio el manso porrazo. Y ahí donde despertó a la señora y nos echó a las dos. Ustedes estaban puras casas raras nomás. Pero yo no tuve nada con el caballero, la otra niña sí. A mí no me gustaba, oiga, a mí no me gustan los hombres casados, oiga. Pues ya, no sea fresca, no siga. Mire, yo me voy a dar una ducha. Conteste y que dejen el recado a quien llame, ¿eh? Ya, señora. Dijo que era libre, como los palomos, que era libre. Ay, hola, Simbo. Llegas temprano, Raca. Ay, sí, oye. Estaba tan aburrida. Y tengo un hambre. ¿Cuándo no andas con hambre, pues, Raca? Así como te gusta tanto comer, debieras de vez en cuando comprar algo para las 11 siquiera. ¿Y para qué? Si aquí siempre hay. Y Olega siempre trae cosas ricas. Claro, pero mi tío no puede llevar todo el peso de la casa, pues, Raca. Bueno, mejor me voy a bañar. Ay, anda nomás, linda. Oye, Menchita, ¿hay algo rico para tomar? Don Olega dejó, oiga, un gorgoña preparado, oiga. Le traigo un vasito. Ay, listo, pues, Menche. Ya corriendo. Ya voy. Ay, espérese un ratito. Ya. ¿Aló? ¿Con quién quiere hablar? ¿Aló? Yo no he hablado nada, señorita. ¿Con quién quiero hablar? Eso es lo que soy yo. ¿Con quién hablo yo? Con la maestra de la cocina, de la familia Minares. ¿Quién es la maestra? Yo, oye. ¿Ah? ¿Cómo ¿Qué? oye? Ay, ¿me conociste? ¿Quién habla la Menche? ¿Quién hablo con la Menche yo? Ay, eres tú, Cele. Perdona, oye. Oye, la voz te sale igual a un cabro amigo que le dicen el patas locas. ¿Qué es eso, Gorfialzúa? Así que me parezco al patas loco yo. Sí. Y los domingos fútbol. Ahí competían las radios en transmitir los partidos. Deporte total de minería en directo nítidamente a todo el territorio nacional vía satélite por Entel Chile. Concluye el primer tiempo en la altura del Salvador. El marcador se va para la U, se va para Cobresal, transmite minería, deporte total, pero minería. Llama la larva de gol. ¿Dónde se marcó esa larva de gol? En el estadio municipal de Calama, 89 minutos, es decir, 1 minuto para terminar el partido. Un violento derechazo de Retamar para
hacer llegar la pelota al fondo de la red. Aumenta Cobreloa 4, Antofagasta 0. Información en línea por Minería. Hubo una pareja que fue famosísima, Sergio Silva y Darío Verdugo. Eso yo recuerdo escuchado en Casablanca, algunos partidos dirigidos por los dos. Que el Darío Verdugo era alaraco, así que como que inventaba jugadas y jugadas. Y Sergio Silva era muy lacónico. Por ejemplo, él decía gol de Colo-Colo. Y el otro decía ¡gol! Como dicen ahora los locutores. Se tiraba al suelo más o menos y ¡gol! Y el otro decía gol de Colo-Colo, gol de la Chile, gol de, no sé, Ferro Badminton, gol de Green Gloss. Era esa. Y detalle, tú no sabías cómo eran los que estaban detrás de la radio. No teníais cómo. Yo no sabía nunca, y no creo que hasta el momento, cómo era Darío Verdugo. Sergio Silva después se hizo famoso, pero en ese tiempo tampoco. No habían revistas, excepto la revista Ecrán, que después empezó a sacar una página con radios chilenas. Y salía la cara de los tipos. Pero habían otros miles de locutores que no tenía idea cómo eran. Esa era la novedad de saber cómo eran. Y esas radios en Santiago tenían auditorium, la minería y la corporación. Tenían auditorios grandes, con bastantes... Era un teatro importante. Y muchos artistas, famosos artistas, que venían a Chile, actuaban en esos escenarios. Que me hace comprender que yo he vivido esperando por ti. Gran escenario de estrellas, Vanguardia. Y esta noche en la platea de Minería, séptimo programa de 8 con el tango en Minería. Una semana con la sensacional orquesta de Miguel Caló. Yo trabajé, cuando recién llegué, en el edificio donde estaba la radio minería. Estaba en el piso donde estaba la oficina donde yo trabajaba. Trabajaba como junior, no era gerente de la papelera. Donde quedaba eso, quedaba en Moneda, entraba por Matías Cauceño, entraba por Moneda. Ahí está la primera radio minería. Y ahí estaba el auditorio. Y después uno hablaba con el tipo que estaba en la puerta y yo trabajo aquí, ya pasa. Y pasábamos. Y pasábamos y veíamos el show de la tarde, qué sé yo, con los locutores que hay en esos tiempos. Y en ese tiempo estaba la nueva ola, por lo menos lo que yo viví de los radios. Así que de repente te encontrabas cantando la Cecilia o alguno de estos cantantes de la nueva ola. Y tenían el sistema ese antiguo, unos luces grandes, aplausos, risas, aplausos, risas y no sé qué otra, o silencio, ¿no? Y te ponían en la pantalla. Y todavía existe, pero parece que ahora no hay luces, sino que hay un coordinador, un tipo, y aplausos, grita, o ríense, y dice, jajaja. Es la misma idiotez, ¿no? Y eso, los radios, pero eran... Estaba la corporación que tenía, había otra radio más que tenían auditorium. Y ahí cantaban los tipos, radios AM. Por mucho tiempo estuvieron vigentes las AM.
Yo aún escucho solamente radios AM. La Portales, la primera de Chile, y la Nacional, y la Nuevo Mundo, una radio colorada, ahí están todos los colorados. Nacional pero hay unos programas políticos de repente en esas radios AM. Hay uno que es de la Portales, creo, facho, porque esas radios tienen orientación de derecha, la Radio Nacional solo. Y esa radio yo la escucho porque como ya lo hemos conversado antes, ya la música de los tangos en algún momento ya no están tocando tantos tangos, porque ya los viejos de los tangos ya están muriendo, pero están tocando más la nueva ola, que ahora la nueva ola están todos viejos, pues, weón. Si los cantantes son viejos y los que escuchaban la nueva ola estamos viejos, pues, weón. Por lo tanto es música de recuerdo, y están colocando ya espacios de música en las Portales, sobre todo. La Portales, el tipo que tiene el programa, hay un tipo que tiene un programa, la música del tiempo de mis abuelos, que tiene excelente música antigua, debe ser el mejor programa de música antigua. Además él da el nombre, el conjunto, quien interpreta el tema. Mucha música española que llegó mucho, la música española en los años 40, 50, estaba muy metida en las radios AM de la época. Y eso ahora lo recuerdo. Música, los churumbeles de España, por ejemplo. De ellos me acuerdo, que muchos churumbeles de España. No te puedo querer, apártame de tu pensamiento. Un día te quise y al verme llorando, tú te reías de mi padecer. Ahora es tarde, no hay remedio, ya no te puedo querer. Que tenían pasos dobles, que se escuchaban en la radio. Y eso este tipo lo saca. Y ya está colocando música de mediados de los 50, pues, Elvis Presley, que ya van a ser 70 años, pues, o sea, ya es vieja la música. Presley y los Platters son viejos, pues, o sea, más viejos. Es música de la Ana, la gente que tiene 85, 86 años. Que es música de los abuelos, ahora es música de abuelos. Y eso, yo escucho la radio porque me gusta el tango, me gusta el bolero y eso. Drama que ponen la propaganda. Grabaron hace 5 años atrás, grabaron una propaganda y todavía no hay nada en vivo. Tú veis el programa y todos los días la propaganda es igual, todo. Grabaron una vez y la colocan todos los días la misma. Por ejemplo, ahora dirían, ahora que se aproxima el 18, ya no se acuerde de ir a comprar la tienda no sé cuándo. Ahora, en estos momentos, hablan del 18, o para la Pascua, por ahí por enero, de la Pascua, en febrero. Pero fuera de esa, que tú no traes ahí la pobreza que debe ser, weón. De tener el compadre. Ahí también murió quedan dos radios resistiendo, 3 radios. Y el resto son el grupo evangélico. Bombardeo. Casi todos los famosos en la radio. Polanca creo que estuvo. En los años 50 y casi 60, los famosos que venían contratados, que se llama el Teatro Caupolicán. Pero a la vez había un negocio que se llamaba El Rosedal, que quedaba en la Gran Avenida, Paradero no sé cuánto. Y al Rosedal venían todos los famosos, ¿ya?
y a las radios, Polanca, Nat King Cole, creo, estaban en las radios, en los auditorios. Pero el que los traía, que era el Rosedal, que era en ese tiempo se llamaban quintas de recreo, el Rosedal. Ahí, por ejemplo, en los años 50, en Chile era muy popular Alfredo de Angeli, con dos cantantes, Carla Roca y Carlos Dante. Cantando yo le di mi corazón, mi amor, y desde que se fue yo canto mi dolor. Y vinieron al Rosedal, pues te quedó gente afuera, porque estuvieron como 3 o 4 veces. La Lucy, mi ex mujer, la llevó un tío, el 56 creo que fue. Ella ya tenía más de 10 años, ya, el 56 tenía como 13, 14 años. Y un tío la llevó. El inefable Carlos Vera también estuvo, según él, en el Rosedal cuando vino Oscar La Roca y Carlos Dante, que era, no sé, pues venir ahora la Shakira, una cosa así, ¿sabes? Un artista de ese toque, porque todavía en los 50 se escuchaba muchísimo tango. Sí, Presley, weón, y Plater, Frankie Lane, lo escuchaban la gente que música de jóvenes, pero los viejos, el Feo de Angeli, weón, o Carla Roca, Argentino Ledesma, Leo Marini. Yo hablo con los viejos, más viejos que yo, y sabían de esa música, ¿no? Pero si las radios traían a los famosos, se dan su vueltecita por la radio, porque las radios promocionaban, tenían una buena promoción, todo el mundo escuchaba la radio, era el vehículo por el cual tenían toda una estructura, periodistas, la primera que está en todas partes,